El jardín de las mil pieles. Una fábula lírica sobre la transformación y la pertenencia. Capítulo 1. La llegada al jardín. Existía, en el centro exacto del mundo visible, un jardín que nadie había plantado, pero que todo el mundo reconocía en lo más profundo de su ser. Lo llamaban el jardín de las mil pieles, porque allí las serpientes iban a mudar con ceremonia y gratitud. Los árboles cambiaban de corteza con las estaciones, como quien cambia de vestido para una fiesta. Y los seres humanos, esos animales extraños que olvidan su naturaleza mutable, podían recordar que transformarse no era morir, sino nacer de otra manera, más verdadera, más cercana a la esencia. Llegó a este jardín una criatura hecha de preguntas sin respuesta y silencios demasiado largos. No tenía nombre fijo, porque los nombres que le habían dado no le cabían bien, como zapatos de otra persona que lastiman al caminar, como ropa heredada de alguien que nunca fue y que jamás podría ser. Caminaba doblada bajo el peso invisible de todas las expectativas que había cargado durante años, las miradas que la habían definido sin su permiso, las voces que le habían dicho quién debía ser sin preguntarle jamás quién sentía que era. El guardián del jardín era un viejo álamo que había cambiado de forma tantas veces que ya no recordaba cuál había sido la original. Y eso le parecía bien, porque entendía que el origen importa menos que el destino, y que ambos importan menos que el camino. Sus hojas susurraban historias de todos los que habían pasado antes. La niña que se convirtió en lluvia para poder tocarlo todo sin ser vista. El hombre que descubrió que era bosque entero cuando creía ser apenas una rama seca. La anciana que recordó ser río caudaloso cuando el mundo insistía tercamente en llamarla piedra inmóvil. La criatura se arrodilló frente al álamo con las rodillas sucias de tanto caminar y el corazón pesado de tanto cargar, y preguntó con voz que apenas era un hilo: ¿Cómo sé quién soy realmente? ¿Cómo distingo mi verdad de las mentiras que me enseñaron a creer sobre mí misma? El árbol tardó 3 estaciones en responder, porque las preguntas importantes merecen respuestas que hayan tenido tiempo de madurar bajo tierra, de nutrirse de raíces profundas, de fortalecerse con tormentas. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron como hojas de otoño, cada una portando una verdad diferente que la criatura debía recoger y guardar. «No eres quien te dijeron que fueras», susurró el álamo con la sabiduría de 1000 inviernos. «Tampoco eres quien intentaste ser para complacerlos, esa versión acrobática que se contorsionaba para caber en moldes ajenos. Eres el espacio silencioso entre esas dos mentiras. Eres la semilla que siempre supiste que eras antes de que te enseñaran a dudar de tu propia tierra, antes de que te convencieran de que el suelo que te pertenecía era de otros». La criatura lloró entonces, pero no de tristeza. Lloró como lloran los ríos cuando finalmente encuentran el mar, con alivio oceánico, con reconocimiento ancestral, con la alegría feroz de quien descubre que siempre estuvo yendo hacia casa, aunque el camino pareciera perdido. En el jardín había otras criaturas como ella, decenas de ellas, quizás cientos. Algunas habían llegado hace años, y todavía estaban mudando sus primeras capas con paciencia infinita. Otras brillaban con pieles nuevas, relucientes, pieles que habían elegido ellas mismas por primera vez en sus vidas y que les quedaban como segunda naturaleza. Ninguna juzgaba a las demás. En el jardín de las 1000 pieles, todos entendían una verdad sagrada. Cada transformación tiene su propio ritmo, su propia música, su propio tiempo que no puede apresurarse ni retrasarse. Esa noche, la criatura durmió entre raíces que la abrazaron como brazos de madre que acepta sin condiciones. Soñó que tenía un nombre, uno verdadero, uno que le quedaba como su propia piel, como su propio aliento. Al despertar, no lo recordaba completamente, pero algo en ella había cambiado para siempre. Algo había comenzado a germinar en la tierra fértil de su ser. Capítulo 2. El florecer. Pasaron lunas, muchas lunas llenas y menguantes. La criatura aprendió a quedarse quieta el tiempo suficiente para escuchar crecer las cosas, para percibir el movimiento imperceptible de la vida que se transforma.
observó cómo las mariposas emergían de sus crisálidas, no con prisa ni disculpándose por el tiempo que había necesitado encerradas, sino con la paciencia sagrada de quien sabe que algunas transformaciones no pueden apresurarse sin destruirse, que hay procesos que requieren oscuridad antes de poder alcanzar la luz. Un día, llegó al jardín una tormenta distinta a todas las anteriores. No era una tormenta común de agua y viento, sino una hecha de palabras crueles que caían como granizo, de miradas que querían podar lo que estaba floreciendo antes de tiempo, de manos invisibles que intentaban devolver las cosas a sus formas antiguas, como si el cambio fuera una enfermedad que debía curarse. La criatura sintió miedo, un miedo antiguo y familiar. Quiso esconderse bajo tierra, volver a ser semilla dormida, fingir que nunca había comenzado a crecer, que nunca había soñado con ser otra cosa. Pero entonces, las otras criaturas del jardín la rodearon en círculo protector, no con palabras de consuelo vacías que se deshacen al primer contacto con la realidad, sino con su simple presencia sólida e innegable, con sus propias cicatrices visibles como medallas de batallas ganadas, con la prueba viviente de que las tormentas pasan y los jardines permanecen, de que lo que tiene raíces profundas no puede ser arrancado por vientos pasajeros. Una de ellas, que tenía la piel hecha de todos los colores del amanecer y los ojos brillantes de quien ha visto muchos amaneceres después de noches que parecían eternas, le contó su historia con voz suave pero firme. Había sido una criatura gris una vez, del color exacto que otros esperaban que fuera, del tono que no molesta ni destaca ni existe verdaderamente. Había tardado 30 años en encontrar el jardín, tropezando y cayendo, dando vueltas en círculos que parecían laberintos sin salida. Otros 10 años más en atreverse a entrar, en creer que tenía derecho a hacerlo. Pero ahora era luz. Era prisma que descomponía la oscuridad en espectros de posibilidad. Era exactamente quien siempre había sabido que era cuando cerraba los ojos y se permitía soñar sin censura. ¿El secreto?, preguntó la criatura recién llegada con ansiedad, queriendo una fórmula, un mapa, instrucciones precisas. No hay secreto, respondió la criatura de colores con una sonrisa que había costado décadas construir. Solo hay verdad dicha una y otra vez, hasta que el mundo aprende a escucharla, o hasta que dejas de necesitar que el mundo escuche. Solo hay amor propio cultivado como una flor difícil en terreno que otros declararon hostil, pero que tú decidiste hacer fértil. Solo hay la terquedad sagrada de existir cuando todo conspira para borrarte. La rebeldía dulce de florecer donde dijeron que nada podía crecer. La tormenta pasó, como pasan todas las tormentas cuando uno tiene refugio y compañía. Y cuando el sol volvió a tocar el jardín con dedos tibios y dorados, algo extraordinario había sucedido en silencio. La criatura hecha de preguntas se miró en un estanque de agua clara y vio, por primera vez en su vida, respuestas. No todas las respuestas. Algunas tardarían años más en llegar, y estaba bien, pero las suficientes. Vio a alguien que ya no necesitaba pedir permiso para florecer. Vio a alguien que había aprendido que mudar la piel no era perder nada, sino ganar todo lo que siempre le había pertenecido por derecho propio. El álamo guardián dejó caer una última hoja sobre su cabeza, una bendición verde y dorada que olía a promesa. Has encontrado tu nombre, susurró el árbol. Ahora ve y planta jardines donde no existen. Ve y recuerda a otros que también pueden mudar, que también pueden florecer, que también son semillas esperando permiso para germinar, y que ese permiso solo pueden dárselo ellas mismas. La criatura salió del jardín transformada, con pasos que ya no pedían perdón por existir, pero nunca lo dejó del todo, porque el jardín de las 1000 pieles no es un lugar en el mapa, sino un estado del alma. Lo llevaba dentro, floreciendo silenciosamente en cada latido, listo para dar refugio a quien lo necesitara. Y así continúa la historia, en cada ser que se atreve a transformarse, en cada piel que se suelta con amor y sin culpa, en cada nombre verdadero que finalmente se pronuncia en voz alta por primera vez, temblando, pero libre. Fin.